Lo de Argentina es solo algo momentáneo, pero lo que hoy estamos disgustando y vamos a degustar es eterno. La iglesia y el reino. La iglesia, tengo reloj nuevo, así que ahora me guío por acá. La iglesia y el reino, y como esta segunda semana estamos tratando la iglesia, morada de Dios por su Espíritu. Hoy vamos a tocar cosas que por ahí para algunos son repetitivas, para otros, y eso es lo que espero, sean reveladoras, pero vamos a estar tratando esto de lo que es la iglesia, la morada, y qué función cumplimos nosotros como morada de Dios. Así que era mi oración en el Espíritu que la iglesia pueda reconocer su función en la tierra. ¿Cuántos saben que la iglesia tiene una función en la tierra? No es solo el lugar al que vamos. La iglesia no son solo 4 paredes, sino que tiene una representación, tiene una función en la tierra. Porque muchos todavía tenemos un pensamiento de iglesia que no es. Fíjense y busquen por favor Filipenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Quiero comenzar con esto para ir poniendo una base para que podamos ir construyendo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, pero cuántas cosas, ¿cómo dice? Pero cuántas cosas eran. Para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Puede ver lo que Pablo escribe aquí en la carta de Filipenses. Él, cuando habla de basura, no se refiere a la basura que sacamos todos los días de casa. No está hablando de ese tipo de basura, sino que se refiere a cosas que hasta ese momento le sirvieron, pero que ahora no le sirven más. Ahora él se da cuenta que todo lo que él fue, si ustedes leen la carta, él dice todo lo que era. No lo quise leer, no lo quise compartir, pero para que ustedes también lean la palabra en su casa. Esa es su tarea que se tienen que llevar de aquí, leer Filipenses. Pero él dice, todo lo que yo era, lo tengo como pérdida, lo tengo como basura, porque no me doy cuenta que no me sirve. Fíjense, voy a leer el versículo 8, no lo puse en la computadora, pero voy a leer el versículo 8 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor del conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. La forma en la que nos está enseñando Pablo aquí es de cómo ganamos a Cristo desechando y considerar basura todo para ganar a Cristo. Como dije, basura no se refiere a lo que juntamos en la casa. ¿Cuántas bolsas de basura sacamos a veces todos los días? Yo a veces pienso, no puede ser, somos 2 en casa. ¿De dónde sale tanta basura? Pero, sino que Pablo se refiere a cosas que ya no tienen vigencia. Las cosas que por un tiempo sirvieron. Pero ahora no sirven más. Una vez escuché un testimonio de un pastor, y esto no me acuerdo de quién lo escuché, pero contaba este testimonio de que estaban en un momento en la reunión, en liberación, y en un momento salta una persona y dice, en las campañas de Anacondia nos hacíamos de esta forma. Ah, bueno, le dicen. Sí, pero lo están haciendo mal. Nosotros lo hacíamos así. Y le empieza a dar instrucciones de cómo lo hacían en ese momento. Termina la reunión y esta persona sale afuera y prende un cigarrillo. O sea, ¿qué coincidencia había ahí? ¿O cómo era su vida? Claro, él se quedó atado a las cosas que hacían, pero su vida no expresaba lo que en realidad él había vivido en ese tiempo. ¿Cuántos conocen Anacondia? Muchos lo han escuchado nombrar.
han escuchado sus campañas. Pero claro, eso funcionó en ese momento. Hoy no funciona de la misma forma. Y no han pasado muchos años. No han pasado muchos años, pero hoy ya no funciona de la misma forma. Ese método que se usó en ese tiempo en las campañas, hoy no funciona. Sirvieron, pero ese formato ya no tiene vigencia. Porque en el espíritu hay una constante actualización en todo lo que se refiere a su vida. El espíritu está constantemente actualizando. Todavía hay muchos que viven en una realidad pasada y que no salen de esa realidad porque se sienten cómodos viviendo en esa realidad pasada. Y esa supuesta realidad hace que la iglesia no pueda avanzar a lo que Dios diseñó para que el Espíritu pueda ser conocido. El Espíritu está todo el tiempo, nos está actualizando. Por eso es que necesitamos vivir siempre pendientes a lo que Dios y por medio de su Espíritu está hablando. No puede existir una iglesia verdadera en la tierra si esa iglesia no es guiada por la voz del Espíritu. Por eso es necesario oír la voz de Dios. El Espíritu es como nuestro GPS. Cuando vas a algún lado que no conoces, pones el GPS en el celular y está la voz de la gallega que te dice: doble a la derecha. Usted ha llegado a destino. Ese es el Espíritu que nos está guiando. Hay un lenguaje en la iglesia que tienen que caducar. ¿Cuántos todavía, por más, esto por ahí es para lo que ya estamos mucho tiempo, cuántos se nos escapa y decimos, voy a la iglesia? ¿Cuántas veces decimos eso? Porque claro, cuesta sacarnos eso del vocabulario, de que voy a la iglesia a cantar y a adorar. Porque todavía estoy pensando que la iglesia es el lugar a donde voy a ir y no me doy cuenta que la iglesia soy yo. Somos nosotros. No tenemos esa realidad en el espíritu. Entonces, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Y mientras ese vocabulario siga funcionando en nosotros y ese pensamiento siga estando en la iglesia, las tinieblas, créanme, no se preocupan. Las tinieblas no tienen problema con la gente que está atada al pasado. Porque mientras siga viviendo lejos de la realidad del Espíritu, de la actualidad de Dios, mientras sigas viviendo lejos de eso, a las tinieblas no le dan importancia a nuestras vidas. Porque lo que no expresa a Cristo, no estorba, no va a estorbar a las tinieblas. Y por eso quiero que veamos, vamos a ver algo que es clave, algo que trabaja muy fuerte en nosotros, en los ámbitos donde estamos, donde nos movemos, hayamos comenzado hace poquito en una congregación o ya estemos hace muchos años. Pero algo que quiero que veamos hoy es la ignorancia. Algunos, ¿cuántos son memoriosos? En algún momento lo hemos tratado, por lo menos yo lo he tratado en alguna prédica, pero fue muy corto lo que toqué. Entonces quiero ir un poco más profundo en esto. La ignorancia es algo que está arraigado de tal manera en nosotros que no nos deja ver qué es lo que la vida de Cristo puede producir en nosotros. Tenemos una vida que es incalculable su valor. No le podemos poner valor a la vida de Cristo. Y Él habita en nosotros, por eso tenemos que invertir todo de nosotros para que esa vida se manifieste. Pero la ignorancia no nos deja conocer la verdad, y esa verdad es la que viene a atacar la ignorancia. Todo lo que vemos hoy en día, cómo vive el mundo, por favor, estoy hablando de ignorancia, no crean que le estoy diciendo ignorante, sino que es algo que funciona en nosotros, que no nos deja conocer la realidad de Dios. Todo lo que vemos hoy en cómo vive el mundo, cómo vive en la ciudad en la que estamos, cómo están los gobernantes, cómo se está llevando hoy, por ejemplo, en Argentina, la economía, no pueden parar la inflación. Y esa es una clara evidencia de que hay ignorancia de la vida de Cristo. Eso es algo fundamental, de que no hay vida de Cristo manifestándose. Todos los ataques que reciben hoy los chicos en el colegio, todo lo que quieren imponer con una ideología de género, que viene a tener chicos ignorantes,
no solo en los colegios, sino en las cosas que escuchamos hoy en día, las cosas que vemos en la televisión. No quiero hablar de Gran Hermano. Pero, porque por ahí algunos se ofenden. Pero hoy en día, ¿ustedes a veces le prestan atención a lo que escuchan los chicos? ¿Las canciones que escuchan los chicos? No sé a cuántos, pero por lo menos a mí, y me considero un chico todavía, por cumplir 30 a fin de año, también recibo regalos. Pero no tolero las canciones que escuchan los chicos hoy en día. No las tolero. No voy a dar nombre porque después subimos el video a YouTube y capaz que lo dan de baja. Pero las letras no tienen sentido. Menos inspiración para escribir una canción. Yo las escucho y digo, no puede ser lo que están escuchando los chicos. Y eso que está formando ignorancia. Eso está formando ignorancia en ellos. Es más fácil tener una generación ignorante porque esa generación no puede conocer a Cristo. También, bueno, no solo en las canciones, en los videos. Hace poco fuimos, cuando fueron la fiesta acá de las patronales, y quería ir a ver, bueno, ahí estuvimos un rato, y yo decía, le están enseñando los bailes que estaban haciendo, literalmente son poses para relaciones sexuales, y eso le están enseñando hoy a los chicos, y los chicos están reprendidos bailando lo mismo, cantando lo mismo. Yo digo, no puede ser, eso tiene que empezar a formar una repulsión en nosotros, algo que empieza a decirnos, no, esto no podemos alimentarnos de esto. No podemos alimentarnos de esto. Es un trago, es una joda, un ratito nomás, no pasa nada. Perdónenme si soy fuerte, pero eso es ignorancia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos con los chicos? Cuando le impartís la vida de Cristo, todo lo que está fuera de Cristo no les va a atraer. Porque la vida de Cristo nada se compara. La vida de Cristo, cuando probás una buena comida, no querés probar una comida chatarra, porque querés eso. Y eso es la vida de Cristo. No vamos a querer nada de lo que el mundo nos ofrece, porque la vida de Cristo es mayor. Y no estoy hablando de ignorancia, de no saber, sino que las cosas las tomamos a la ligera, cuando en realidad está afectando a una generación. Por eso es que hay asuntos que los tenemos que tratar, porque, y más hoy en día, cuando estamos llegando a un cierre de año, donde todos hacen una balanza de lo que pasó, de a ver cómo me fue en este año, porque todos tenemos expectativas. El año que viene comienzo el gimnasio. 2023, 2024, y seguimos diciendo lo mismo. Pero todos hacemos una balanza y nos proponemos cosas. Y decimos, el año que viene dejo de hacer esto, voy a empezar a hacer aquello. El año que viene voy a empezar a ahorrar. Y nunca lo hacemos. Pero sí hay, en ese sentido, vamos a veces a pensar cosas y vamos a estar equivocados. Pero hay cosas que sí tenemos que poner en la balanza y decir, ¿cuánto creció la vida de Cristo en mí este año? ¿Cuánto se manifestó Cristo en mí este año? ¿Cuánto mis hijos conocieron a Cristo este año? Porque necesitamos salir de ese estado de ignorancia, de tomar las cosas a la ligera. Necesitamos que Cristo sea conocido. Cuando edificamos sobre el fundamento que es Cristo, no hay ignorancia que pueda permanecer en una generación, porque en Él somos plenos, en Él está la plenitud, y la plenitud de Él, que es Cristo, habita en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos hace dar cuenta de todas las cosas en las que somos ignorantes, en las que no nos damos cuenta, que estamos plenos. ¿Saben cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos si hiciéramos caso a la voz del Espíritu? ¿Saben lo caro que sale, que cuesta ser ignorante? Porque la ignorancia nos hace hacer las cosas a nuestro modo y no a la manera de Dios. Los apóstoles detectaron esto de la ignorancia y lo hablaron profundamente. Cuando empecé a buscar
y empecé a buscar el tema de la ignorancia, hay muchos versículos que tratan sobre esto. Y como dije, no es de ignorancia de no saber algo, sino que hay cosas que tienen que despertarse en nuestro interior, porque de esto se trata la vida del Espíritu. Cuando la ignorancia empieza a ser quitada de nosotros, el Espíritu Santo puede encontrar una puerta en nosotros, y esa puerta se abre, y esa vida es expresada, y empieza a fluir la vida de Cristo, y les aseguro que si la vida de Cristo es expresada en nosotros, eso va a producir un cambio rotundo a nuestro alrededor. Entonces vamos a ver cosas que nunca antes vimos porque estamos viviendo otra realidad, que es la realidad del Espíritu. Necesitamos que esto sea una realidad en nuestras vidas. Cuando la Biblia habla de que fuimos trasladados de un reino de tinieblas, trasladados a un reino de luz, eso está hablando de ignorancia. Fueron sacados de la ignorancia y trasladados a un reino donde dejaron de ser ignorantes. Porque en Cristo, en su Espíritu, por medio de su Espíritu, las cosas empiezan a tener otro sentido. No es un simple no lo sé. La ignorancia no es un simple no lo sé, sino que la ignorancia es toda una estructura. A veces no nos damos cuenta, pero la ignorancia es toda una estructura que se va formando, es una tecnología que se va actualizando generacionalmente con el fin de no permitirle a los hijos de Dios ver aquello para lo que Dios los diseñó. La ignorancia es una tecnología que muta, que se actualiza todo el tiempo. Es como una verdad paralela al mundo en el que vivimos, todo el tiempo se va actualizando. ¿Cuántos cambian de celular seguido? ¿Cuántos dicen, mi celular ya no sirve más? ¿Qué falta? Actualización. Queremos actualizar nuestro teléfono, usted lo compraste y a los meses ya pasó a ser viejo tu celular. Ya se va actualizando. Van actualizándose todas las cosas. Y eso es lo mismo pasa con la ignorancia. Es sistemáticamente algo que van trabajando las tinieblas, que se van actualizando para que la iglesia no camine de manera coordinada a lo que el Espíritu está hablando. Jesús, después de resucitar, les dice a los discípulos que lo esperen en Jerusalén, que esperen la promesa en Jerusalén, que no se vayan de ahí. Ahora, yo tengo unas preguntas con eso. ¿Por qué Jesús les dice que esperen ahí? Porque ¿qué hacía falta? ¿Qué más hacía falta que ellos tengan si Jesús en la cruz dijo consumado es? Y eso era algo que orábamos justo al principio. En términos de redención, ya estaba todo cumplido, todo realizado. Pero en los términos de la manifestación del reino de Dios, todavía faltaba algo, todavía faltaba una tecnología, y es la tecnología espiritual para que la iglesia sea montada, para montar la iglesia. Ustedes piensen, tienen a un médico, pero el médico no tiene un bisturí. Tienen al médico, pero no tienen el hospital. Lo que dice el Señor es: no se muevan de Jerusalén, yo los hice cirujanos, ahora les voy a dar la tecnología, les voy a dar los elementos, por medio del Espíritu, les voy a dar todo lo que necesitan para manifestar a Cristo. Y eso es algo que ahora vamos a tratar. La base de la iglesia son los hijos de Dios, pero si solamente hablamos de hijos, tendríamos que hablar solamente de una familia. Porque aparte de ser familia, somos iglesia, porque hace falta una estructura para la familia, pero hace falta una estructura para la iglesia, porque ambas resuelven asuntos diferentes y eso es por medio del Espíritu. La labor del Espíritu es hacer que el ser humano como individuo funcione como miembro de la familia de Dios, y la función del Espíritu Santo, su labor es que también los miembros del cuerpo funcionen como miembros del cuerpo. El Espíritu nos va capacitando con una tecnología de avanzada que va en contra de las tinieblas, en contra de lo que el mundo tiene pensado. No se quede con el Windows 95. ¿Cuántos usaron esa computadora? Los chicos no saben, no tienen ni idea lo que era esperar. Primero, no tener internet.
Primero, no tener internet. Los chicos no tienen ni idea de eso. Después que apareció el internet, querías descargar una imagen, ¿cuánto tardaba? Ni hablar de una canción, no existía descargar una canción por internet. Y hoy en día tenemos acceso con el celular, en 2 clics ya estás escuchando una canción. Por eso no nos quedemos con el Windows 95, necesitamos estar actualizados a la vida del Espíritu para que de esa manera el Espíritu obre por medio de nosotros y que nuestra mente natural viva en la realidad de Dios. Vamos a leer algo en Hechos ahora que dice Pedro, y esto viene después que recibieron esa tecnología, pero que eso lo vamos a ver más adelante. En el cierre dice como 9 hojas, así que no se preocupen si están apurados. Ahora, ¿qué es lo que sorprendía de los apóstoles? Y ahora lo vamos a leer en Hechos 3. ¿Qué es lo que sorprendía de los apóstoles? Sorprendía que siendo personas del vulgo, que siendo personas que no eran, que vos los escuchabas hablar antes y no eran elocuentes a la hora de hablar, no tenían capacidad. Sin embargo, ellos dice que operaban de una manera distinta. Y eso empieza a llamar la atención de la gente. De Jesús, ¿qué le asombró a la gente? ¿Qué es lo que asombraba de Jesús? Su forma de hablar. Porque para la mente de las personas de ese tiempo, lo que hablaba Jesús era nuevo. Era desconocido, no tenían idea. Por eso es que la gente se preguntaba, ¿y este quién es? ¿Quién es este? Desde el punto de vista humano, llama la atención el comportamiento no común de Jesús. Jesús no tenía un comportamiento común. El Espíritu de Cristo operaba en un nivel que no era común para las personas de ese tiempo. Y de los apóstoles decían lo mismo. ¿Cómo puede ser? Estas son personas del vulgo, no sabían hablar. Pedro era un cabeza dura que no sabía ni expresarse, hablaba mal, era torpe a la hora de hablar. Pero en Hechos 3, después del Espíritu, Él cambia su forma de hablar. Entonces, ¿cómo puede ser que estos hablen así? Es que había algo que estaba impreso en ellos, y era la vida misma del Espíritu, la plenitud del Espíritu. No la emoción de una reunión, que no está mal, sino la imagen completa de algo. ¿Cuántos ven una película en calidad cine? ¿Cuántos? Porque vamos a ser honestos, todos vemos películas piratas, no sean los santos en eso. Pero no es lo mismo verla en calidad cine, que la cámara se mueve para todos lados, que verla en HD. Ni hablar los que tienen 4K, no es lo mismo. Bueno, ellos eran en eso. Empezaron a expresar una imagen en HD, una imagen en alta definición, que es el resultado de una tecnología que con el paso del tiempo se fue actualizando. No era lo mismo, los profetas en el Antiguo Testamento estaban esperando algo, pero el Señor les dijo, no es para ustedes, no es el tiempo, ustedes no lo van a disfrutar. ¿Cuántas veces decimos, yo quiero ser como Daniel, quiero ser como David, quiero ser como Abraham? Y en realidad ellos quieren ser como nosotros, porque nosotros disfrutamos la gracia y ellos no la pudieron disfrutar. Nosotros fuimos lavados por la palabra. Entonces, lo que necesitamos por el Espíritu es una definición más clara de Cristo en nosotros hacia el mundo por medio del Espíritu. Esa es la manifestación de una imagen. Hechos 3, versículo 11. No sé si estoy yendo muy rápido. ¿Se está entendiendo? ¿Están comprendiendo? Si tienen alguna duda, por favor, háganlo como en la escuela. Levanten la mano, chicos, si no entienden algo. Nadie entendía nada, pero no levantaban la mano. Por lo menos a nosotros nos pasaba eso. ¿Entienden? Sí, no se entendía nada. Hechos 3, versículo 11 dice, y teniendo asidos, o sea, ustedes piensen, esto es lo que pasa después de que Pedro y Juan le dicen al cojo, levántate y anda, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y ese asido es como que el paralítico estaba colgado de ellos, no lo dejaba ir. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, siempre leemos lo que está antes, ¿no? Y nunca leemos lo que está después. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo,
varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros, versículo 14, mas vosotros negaron al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, que por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de vosotros. Versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho esto, como también vuestros gobernantes. Fíjense lo que identifica el apóstol Pedro acá. Todo el circo que se armó, todo lo que se armó, la revuelta que hicieron los sacerdotes para que Jesús sea crucificado y sacarlo porque era de estorbo para ellos. Todo lo que se armó, todo ese escenario que llevó a Cristo a la cruz, se armó en un ámbito de ignorancia. Sé que por ignorancia. Cuando somos ignorantes, lo estamos crucificando al Hijo. Porque no comprendemos lo que significó la cruz. Y como dije, no la cruz del Calvario, porque eso fue algo momentáneo, algo que pasó hace más de 2000 años, sino la cruz eterna. La cruz sigue teniendo vigencia. Isaías 53, habla en todo en tiempo pasado. La cruz fue algo eterno. La ignorancia hace que las cosas estén como estén. Por eso necesitamos arrancar de raíz la ignorancia de nuestras vidas. Hechos 17:30, no lo busque, anótelo. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, los apóstoles estaban claros, la ignorancia no puede durar para siempre. La ignorancia tiene un tiempo final, no puede durar para siempre. Ahora yo sé que ustedes me están preguntando, ¿y eso qué tiene que ver con ser morada de Dios por su Espíritu? Ya vamos a ir a eso. Necesitaba construir esto de la ignorancia, porque es algo que nos va a traer luz a las cosas que han de venir. Se viene un tiempo nuevo para la iglesia de Cristo, a medida que la ignorancia sea erradicada de nuestras vidas. Cuando no hay ignorancia en una generación, esa generación va a dar a la medida de lo que el Señor demanda. Vamos a parecernos más a Cristo a medida que la ignorancia sea quitada, sea erradicada de nuestras vidas. Ahora sí, vamos más al mensaje. Diga conmigo morada. Morada. ¿Qué es una morada? ¿Qué es lo que le viene a la cabeza con la palabra morada? No el color, sino morada. ¿Qué piensan ustedes que es morada? Un espacio físico. ¿Qué? Casa dijeron, ¿no? Casa. Lugar de descanso. Bien. Morada es el lugar en el que vivimos, en el que estamos, el lugar al que permanecemos. Somos pertenecientes a esa morada. Todos venimos de nuestras casas, que es nuestra morada. Somos pertenecientes a esa casa, pero también somos pertenecientes al reino de Dios. Y ese reino se hace presente por medio de la iglesia. Una iglesia que manifiesta y puede vivir de acuerdo a lo que Dios está hablando. No una iglesia que vive de acuerdo a las circunstancias del mundo, a lo que está sucediendo momentáneamente, sino que esta iglesia, esta morada, es la expresión de Dios en la tierra. Hechos, vamos ahí a lo que sucede antes y en lo que el Señor les manda, lo que Jesús les dice. Hechos 1, 8 y 9. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de los ojos. Algo que necesitamos entender por medio de estos versículos es que somos morada de Dios por medio de su Espíritu. Y este asunto, estos versículos lo hemos tratado varias veces, lo compartió el pastor, lo compartí yo. Por eso les decía al principio que hay cosas que son necesarias recordarlas. ¿Qué es lo que ellos podían recibir en Jerusalén? Que Jesús, el Cristo resucitado, el Cristo que había sido levantado de los muertos, no le podía dar. No es solo el Espíritu Santo y listo, sino que cuando lo leemos así nomás, estos versículos, y los pasamos por arriba, perdemos lo que el Señor nos está hablando. Y eso lamentablemente se come generaciones. Y queremos saber lo que dice Apocalipsis, y de los monstruos que están en Apocalipsis para la mente humana, y todavía no entendimos Hechos 1 y 2. No entendimos lo que significaba eso. Ahora, la pregunta es, ¿qué iba a pasar que Jesús los mandó y les dijo que recibirán el poder? Ustedes tienen que esperar para recibir el poder. Y esa palabra poder, cuando la construimos en ignorancia, es muy peligrosa. Si yo articulo mal la palabra poder, si nosotros a los que nos paramos aquí arriba y expresamos la palabra poder como fuerza, algo que pueden llegar a realizar si tienen ganas, tenemos toda una generación sin poder. Esa palabra poder es traducida como dunamis, y que traducida se habla como dinamita. Ustedes le nombran dunamis, lo primero que le viene a la cabeza es dinamita, dínamo. Y esa explicación está en el diccionario si usted la busca. Pero hubo muchas cosas que se dijeron sobre esta palabra, y el problema es que la mente humana empieza a jugar. Les hago una pregunta. Nosotros esperamos, o muchos anhelan, el bautismo del Espíritu Santo para hablar en lenguas. ¿Cuánta gente habla en lengua hoy en día? Ese no es el fin del asunto. No es solo hablar en lenguas, no es solo van a recibir el Espíritu Santo para hablar en lenguas. Porque si con toda la gente que habla en lenguas y no pudimos cambiar el mundo, eso quiere decir que no era el eje del asunto. Obvio que es un deleite hablar en lenguas, y si no lo tienen, pídaselo al Espíritu que eso se revele, porque necesitamos hablar en lenguas. Pero no es el fin del asunto, porque no es el asunto principal. Eso es algo secundario, que si lo hacemos es genial. Pero cuando el Señor les dice, y recibirán poder, la palabra dunamis ahí no es dinamita, no es energía, sino que la palabra dunamis es dinastía. Les daré mi dinastía. Lo que Jesús les dice, yo me voy para que aparezca mi dinastía en la tierra. La dinastía con la que van a ser conocidos, no como creyentes, no como cristianos, sino como testigos. La dinastía, si usted la busca en el diccionario, dice serie de reyes o soberanos que pertenecen a una misma familia. Y la dinastía, según la versión de Dios, no es lo que nosotros conocemos hoy como las monarquías. Los reyes hoy no cumplen ninguna función. Si ustedes ven, justamente hace poco les ganamos a los Países Bajos en cuartos de final. Ellos tienen reyes. Es más, su reina es argentina. Pero eso es solo en la expresión de orgullo nacional, solamente son un gasto para el Estado, no tienen peso en las decisiones. Pero esa dinastía en la que Dios nos imparte no es lo que nosotros creemos como reino, sino que lo recibimos es para esa dinastía, para hacer la expresión de Dios en la tierra. Según la versión de Dios, ustedes a partir de ahora, a partir de que reciban el poder, a partir de que reciban la dinastía, pasan a ser linaje real, real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que pasan a ser. Pertenecen a mi reino. Por lo tanto, son personas que ¿dónde van a estar? El reino va a ser expresado. El reino de Dios no tiene límites físicos. No tiene un límite, sino que el reino es donde los hijos están y lo manifiestan.
Ese es el reino. Personas capaces de manifestar lo celestial en lo terrenal. Les daré mi dinastía. Esa dinastía es la capacidad, es la tecnología para que a partir de ahora, a partir de que el Espíritu descendió, ya no nos dio la legalidad de ser morada suya, porque ya no somos extranjeros, sino que ahora pertenecemos a un mismo reino. La dinastía, otra cosa que necesitamos dejar de ignorancia, no esperen que el Espíritu venga, el Espíritu ya está. El Espíritu ya está. Él habita en nosotros. Descendió una vez y para siempre. Antes éramos extranjeros, ahora pertenecemos a su reino. Se necesita una versión actualizada del Espíritu de Cristo para que ya no seamos llevados por doquier, como una hoja que se mueve en el viento, sino que ahora tenemos un lugar de pertenencia. Y si somos su morada, por medio del Espíritu, somos la expresión de quien vive dentro de nosotros, del Espíritu. El primer Adán no podía ser morada. El primer Adán no podía ser morada. Por eso se necesitó una versión actualizada, una versión mucho mejor, que esa nos dio la habilitación a ser su morada. Efesios 2, versículo 13. Y ya voy a ir cerrando. Efesios 2, para que no se asuste. Efesios 2, versículo 13. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El pecado nos alejó del propósito de Dios, nos alejó del diseño, pero la sangre nos devuelve al diseño, porque somos la expresión de Dios en la tierra. Por lo tanto, ¿cómo no amar esa sangre divina que nos volvió a unir con el Padre? Versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, una versión actualizada, haciendo la paz. Él es nuestra paz. Cuando las cosas parecen difíciles, nuestra alma tiene que recordar que Él es nuestra paz. Cuando las cosas se complican, Él es nuestra paz. En su carne dice que llevó todo aquello que era contrario a Dios y todo aquello que venía a juzgar el hombre. La ley venía a juzgar al hombre, pero Él se la llevó. No tenemos un Dios que está buscando culpables. No tenemos un Dios que anda buscando a quién señalar, sino que tenemos un Dios que nos dio a su Hijo para que seamos la demostración de que Dios es real. Versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Ese es el Dios que ministramos, ese es el Dios que adoramos, porque por su espíritu todos tenemos acceso al Padre. Somos la expresión de Cristo. Decirle al que está a tu lado, golpealo, codialo, sos la expresión de Cristo. Sos la expresión de Cristo. Él vive en nosotros. Somos su morada. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados. Fíjense la separación y le decía que hay familias y hay iglesia. Necesitamos de las dos. Y aquí el apóstol hace la separación. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
¿Qué es lo que dije hoy que hace la ignorancia? No nos deja crecer coordinadamente. Por eso es que esta morada que somos, no puede dejar de crecer. Cuando el edificio crece, cuando la iglesia crece, nosotros también crecemos, pero no podemos vivir lejos de la realidad de Dios. No podemos seguir creyendo que vamos a la iglesia cuando somos la iglesia, cuando nosotros somos la morada de Dios, y esa es la realidad. Necesitamos, y esta tiene que ser su oración en este tiempo: Señor, quita toda ignorancia de mí, quita todo aquello que me impide verme como hijo tuyo, que me impide verme como tu templo, para que nos podamos ver como morada de Dios y así cumplir la voluntad de Dios, de aquel que nos llamó a su gloria eterna. Somos su iglesia, somos su morada y somos la manifestación de Dios en la tierra. Póngase de pie, por favor.